Bienvenidos al tema número 2 de este curso de Derecho Civil. La unidad número 3 es muy importante porque, como les explicaba en el tema anterior, estamos hablando acerca de la persona. También es importante porque en ella estamos estudiando las formas jurídicas en las que la persona tiene su fin, tiene su final. Y esto lo podemos hacer gracias a la colaboración de todos los productores que trabajan en el sistema virtual de enseñanza y a los tutores que también día a día comparten con nosotros tiempo, espacio y conocimiento para poder aprender todos juntos acerca de las normas jurídicas del derecho civil. Por eso el derecho civil es tan importante en la estructura del Estado de Derecho, porque trata acerca de la persona humana, que es el fin supremo de toda sociedad y del Estado. Para hoy día tenemos un tema muy interesante. Ya hemos hablado en el tema anterior, en el tema 1, acerca de la desaparición, también estamos hablando de la ausencia y de la muerte presunta. Bien, hoy día vamos a hablar de la muerte, como decía un alumno mío de las facultades del presencial. Estamos hablando del fin de la persona, la muerte. Vamos a hablar entonces y nos vamos a ayudar con la diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub, el fin de la persona. Bueno, cuando hablamos del fin de la persona, permítame decirte que estamos hablando acerca de la muerte. Ya no de la muerte presunta solamente, sino de la muerte real, de aquella desaparición física del ser humano. Vamos, antes de abordar entonces el tema de esta muerte, a recordar un poco acerca de la muerte presunta. Vamos con la primera diapositiva. La muerte pone fin a la persona. Declaración de muerte presunta. Es aquella declaración de la muerte que se presume de una persona desaparecida, mediante una resolución judicial, eso es muy importante, la misma que indica la fecha probable y, de ser posible, el lugar de la muerte del desaparecido. Bueno, pero obviamente, antes de llegar a muerte presunta, hemos tenido que pasar por las primeras dos etapas, la etapa de la desaparición y la etapa de la ausencia. Aunque la ausencia también puede saltarse, es decir, no necesitamos que una persona haya sido previamente declarada ausente para poder declarar su muerte presunta. Es posible que nos podamos saltar de aquella realidad bajo ciertas circunstancias y ciertos requisitos que la misma ley ha establecido. No debemos olvidar entonces que la muerte presunta no es la muerte real, no es la muerte física en realidad, es simplemente una muerte jurídica, es una resolución judicial que declara la muerte, y por eso el adjetivo de presunta, porque no le consta al juez, ¿no?, ni a ningún magistrado le ha de constar la muerte de alguien si es que no estuvo allí, ¿no? Entonces, la muerte presunta, ¿no?, definitivamente pues es una institución jurídica. Por eso, al momento de sentenciar, el juez tiene que señalar la fecha de muerte probable y también el lugar donde ocurrieron los hechos. Hecha la muerte presunta, entonces hay ciertos efectos que van a ocurrir, sea la muerte presunta o la muerte real. Vamos a terminar con el tema de la muerte presunta, viendo algunos aspectos de ella. Vamos con la siguiente diapositiva. Dice allí, procedencia de la declaración judicial de muerte presunta. La declaración judicial de muerte presunta podrá, en los siguientes casos, ser procedente. Vamos a leer el primero todos juntos. Primero, cuando hayan transcurrido 10 años desde las últimas noticias del desaparecido, o de 5 si éste tuviere más de 80 años de edad. Bueno, esta primera forma de requisito para la procedencia de la muerte presunta es no solamente lógica, sino también ecuánime y llena de mucho criterio. Si pues, por supuesto han transcurrido 10 años desde la última noticia, entonces el transcurso de una década es un tiempo más que suficiente para poder concluir en la posibilidad de que esa persona haya fallecido. Ahora, ese plazo de 10 años se reduce si es que la persona al momento de desaparecer haya tenido 80. ¿Por qué? ¿Por qué se reduce a 5 años? Porque se está pues atendiendo a criterios de longevidad y de vida. El rango de vida de un ser humano es en lo mucho, ¿no?, en lo máximo, en promedio, de 70, 80 años. Y en lo mucho ya 90 o quizás 100 años, ¿no?
No nos sorprende cuando, por ejemplo, vemos en los periódicos, murió el mayor longevo del mundo, 110 años, 105 años, 103 años, ¿no? Y muchas personas que mueren a los 90, 95, 99 años. Si una persona se ha desaparecido al tener 80 y dejamos que pasen 10 años, estaremos hablando de 90, donde el promedio de vida no es tan generalizado. Más bien 80, 70, 80, 85 es el promedio más o menos de mortandad en la que el ser humano culmina y termina su vida. Aunque es un poco irónico hablar acerca de la muerte cuando hablamos de la muerte presunta, es necesario hacer estos comentarios porque de lo que se trata es de jugar con las probabilidades. Si una persona se pierde a los 80 años y es declarado desaparecida y ausente a los 80 años, es poco probable que a los 10 años esté viva. Y es muy poco probable también que a los 85 lo esté. Entonces, uno puede solicitar la muerte presunta de una persona a los 5 años, cuando al momento de desaparecerse haya tenido 80. Y a los 10, cuando al momento de desaparecerse ha tenido cualquier otra edad anterior a la 80. Ese es un primer requisito de procedibilidad. Vamos a ver el segundo. Dice allí, cuando hayan transcurrido 2 años, si la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte. El plazo corre a partir de la cesación del evento peligroso. Bueno, es posible que una persona haya desaparecido en circunstancias catastróficas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el terremoto que ocurrió hace poco en Japón, los periodistas y los investigadores decían que tenía que haber alrededor de 1.500 a 1.700 desaparecidos. Sin embargo, las últimas estadísticas llegadas desde allí hablaban de 15.000 desaparecidos. Es un gran número de personas. Asimismo, el tsunami que aceptó hace alrededor de 8 o 10 años, ¿no?, en las islas Polinesia, ahí en el Asia, en un lugar de veraneo para un año nuevo, ¿no? También el mar salió y llevó a mucha gente y desaparecieron muchas personas que supuestamente habían estado en la playa y nunca más se supo de ellas. Un terremoto, la explosión de un volcán, el hundimiento de una ciudad. Obviamente mucha gente no pudo ser rescatado de Yungay, cuando en 1970 un terremoto de grandes connotaciones causó que una parte del Nevado Huascarán cayera sobre la laguna Yaganuco y se generara una de las catástrofes más grandes que conoce el Perú, sin contar los terremotos que hemos tenido en Nazca y en Pisco en las últimas décadas. Estos eventos catastróficos, ¿no?, entonces dejan pocas probabilidades de que una persona que haya estado en el momento y lugar de la ocurrencia de estos eventos haya podido sobrevivir. Dejemos de lado estos eventos naturales y hablemos de ciertos elementos, ¿no?, posibles. El hundimiento del Titanic en el medio del Atlántico, en el Atlántico Norte, o en todo caso la caída de un avión, ¿no?, en medio del Océano Pacífico. ¿Qué probabilidades podría haber de que una persona sobreviviera a tamaño desafío de existencia? Pues muy poca. Cuando esto ocurre, no necesitamos que transcurra 10 años, simplemente necesitamos que transcurra 2 años. Obviamente, si usted va a pedir la declaración de muerte presunta de un pariente, de un familiar, atendiendo a estas probabilidades y a estos eventos catastróficos, usted tendrá pues que presentar todas las pruebas que usted tenga a la mano para que el juez acepte y dé procedimiento a esa declaración de muerte presunta y le declare fundada la declaración de muerte presunta, de tal manera que se generen los efectos de la muerte en todo lo que se necesita en referencia a la sucesión, a la herencia, al patrimonio, a la administración de los bienes y al cumplimiento y manejo de los activos y pasivos que esta persona, ya declarada muerto presunto, ¿no?, haya dejado antes de desaparecer. Pero hay una tercera. Vamos a ver cuál es la tercera forma en que puede proceder una declaración de muerte presunta. Vamos a la diapositiva. Dice allí, 3. Cuando exista certeza de la muerte sin que el cadáver sea encontrado o reconocido. Bueno, es posible que no estemos hablando de eventos tan complicados de conocer como un terremoto, una catástrofe, etc.
Es posible que no, pero sí es posible que hablemos de ver de algún evento, ¿no?, en el que podamos, por ejemplo, estar casi seguros de que esa persona falleció. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si usted un día se va a Foz de Iguazú, a las cascadas que están entre el límite de Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, y de pronto usted ve al profesor Palomino, ¿no?, al profesor Willy Palomino, que se lanza, ¿no?, desde el lugar más alto de las cataratas, ¿no?, a lo profundo del río? Obviamente es poco probable que el profesor Palomino sobreviva a una caída de esa altura, ¿no? Y nunca más se le vio al profesor Palomino. No hay cadáver, por allí se perdió en el río. Bueno, qué tétrico hacer un ejemplo conmigo, pero bueno, no quiero tomar como ejemplo a ninguno de mis alumnos de la clase virtual. Pero si usted viera eso, obviamente usted dudaría, ¿no? Fue testigo, usted y todos mis alumnos de virtual me vieron alejarme allí, ¿ah? Es poco probable entonces de que el profesor Palomino, que sabe nadar muy bien, pero no en esas tamañas circunstancias, haya podido sobrevivir. Entonces, hay certeza de la muerte en esa forma, ¿no? Pero no hay cadáver. No lo encuentras, pero es casi pues cierto de que haya fallecido. Usted tendrá que probar, bueno, usted no, mis parientes, ¿no?, ante un juez especializado que declare mi muerte presunta por esa casi certeza de pérdida de vida. Vamos ahora a ir un poquito más allá. Vamos a la siguiente diapositiva. Efectos de reconocimiento de existencia. Bueno, puede ocurrir, ¿ya?, que luego yo aparezca, ¿no? Y obviamente ya han causado, ya ha habido muchos efectos de la declaración de muerte presunta, pero puede ocurrir que luego yo aparezca. Vamos a ver cuáles son estos efectos. Se me declaró muerto y yo aparezco. El primero dice, el reconocimiento de existencia no invalida el nuevo matrimonio que hubiera contraído el cónyuge. Bueno, luego de yo haber sido declarado muerte presunto, digamos que era casado, ¿no? Y entonces mi esposa, obviamente, no es Penélope, ¿no? Entonces ella fue enamorada por otro joven, otro hombre, y se casa con él. Luego yo aparezco, le pido a un juez entonces que declare mi existencia, pero obviamente, ¿no?, si por ejemplo, como ya estamos yendo al ejemplo, mi esposa se casó con otro, mi aparición no invalida ese matrimonio. ¿Qué más? Vamos a ver el numeral 2. El declarado muerto presunto puede reivindicar sus bienes en la situación en que se encuentran y en el momento en que se produce la declaración. Bueno, el hecho de que me haya quedado sin esposa no quiere decir que me quede también con todos, que me quede sin con todo lo demás. Así que yo puedo pedir ante un juez una acción reivindicatoria que me devuelvan los bienes que quizá están en manos de terceros para yo poder seguir administrándolos. Pero eso sí, los debo recuperar en la forma en que están. Si, por ejemplo, mi curador no ha sabido llevar adelante ni proteger mis bienes, ya me lo han vendido, embargado, entonces yo debo salir al frente, ya al haber vuelto, a enfrentar esas nuevas situaciones para poder resolverlas, ¿no? No es que se desconocen los préstamos, se desconocen las garantías, no. Yo más bien al volver tengo que homologar todo eso y bueno, proceder a recuperar mi patrimonio para poder rehacer mi vida. Vamos entonces a la parte 3, dice, el juez debe evaluar la buena fe o la mala fe de las personas que poseían tales bienes. Pues claro, es obvio, ¿no? Al yo reaparecer de la nada, cuando nadie me esperaba, es posible que hayan minado mi patrimonio, es posible que se hayan aprovechado de mi dinero, ¿no?, o de mis bienes, muebles, inmuebles. Obviamente yo tengo la posibilidad de pedirle al juez, ¿no?, por medio de él, a mi curador, la rendición de cuentas correspondiente. Y tendrá que rendírmela pues centavo por centavo, y el juez puede también recibir, ¿no?, el juez competente, mi denuncia si es que se encuentra alguna irregularidad. Vamos entonces a ir un poquito más allá, porque hemos hablado de lo que pasaría, ¿no?, si luego que se me declara muerto presunto yo aparezco. Vamos a ver algunos efectos de la muerte presunta. Vamos a ver un poquito rápido. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, efectos de la declaración de la muerte presunta. Primero, ahí está, la declaración de muerte presunta disuelve el matrimonio del desaparecido. Dicha resolución se inscribe en el registro de defunciones. Obviamente, cuando un juez me declare muerto presunto, tendrá que ordenar también
que esa copia de sentencia se registre, ¿no?, en la partida de matrimonio, con lo que mi esposa quedará pues viuda. No viuda presunta, porque sí será viuda, pero por medio de un muerto presunto. Seguimos. El lugar da lugar a la apertura de la sucesión. Obviamente, la muerte presunta, ¿no?, tiene efectos de una muerte natural. El fenecimiento de la sociedad de gananciales, la finalización de la patria potestad, el muerto presunto deja de ser beneficiario del patrimonio familiar, se acaba la tutela por la muerte presunta del menor y el cargo de tutor cesa por la declaración de muerte presunta. Todos estos derechos y estas facultades que tuve de vivo concluyen cuando el juez me declare muerto presunto. Sigamos con la siguiente diapositiva. Cesan también los efectos de la declaración judicial de ausencia. Claro, ya les dije que antes de muerte presunta a veces sí es necesario la declaración de ausencia. Obviamente, si ya se me declaró muerto presunto, ¿ya para qué voy a seguir siendo ausente? Ya estoy muerto. Segundo, se extingue el usufructo si el muerto tiene la calidad de usufructuario. Bueno, si es que yo, ¿no?, he estado llevando alguna propiedad ajena en mi calidad de usufructuario, simplemente ya el usufructo se extingue y el propietario tendrá que venir a hacer suyos sus frutos y hacer uso de su propiedad. Seguimos. Se extingue la obligación de pasar alimentos por el muerto presunto. Obviamente, si yo tenía la obligación de pasar alimentos, ¿no?, y ya fui declarado muerto presunto, ya no tengo la obligación de dar. Y si es al revés, si me han debido darme, ¿no?, esa obligación alimentaria y soy declarado muerto presunto, entonces pues ya no hay obligación de darme porque ya morí. Seguimos más adelante. Las obligaciones del muerto presunto se transmiten por lo general a sus herederos. Los efectos de los contratos celebrados por el muerto presunto se transmiten a sus herederos también, salvo que se traten de derechos y obligaciones no transmisibles. Bueno, como te darás cuenta, la muerte presunta genera en muchos aspectos consecuencias y efectos parecidísimos, si no iguales, con una muerte natural. Si yo soy declarado muerto presunto, y mis herederos obviamente van a recibir mi herencia, ¿no?, ellos tendrán que hacerse cargo de las prestaciones y las obligaciones que yo asumí estando en vida. Y ahora, muerto presunto, mis herederos tendrán que llevar adelante, ¿no?, activos y pasivos, y cumplir con el pago a mis acreedores. Siempre que no sean derechos que no sean transmisibles. Vamos con la siguiente diapositiva. Improcedencia de la declaración de muerte presunta. Cuando una solicitud de declaración de muerte presunta, el juez la va a declarar improcedente. Dice ahí, el juez que considere improcedente la declaración de muerte presunta puede declarar la ausencia. Bueno, es posible que luego de que yo me desaparecí, ¿no?, entonces usted no pida la ausencia. Usted, como mi pariente, pida de frente muerte presunta. Porque bueno, fue en un terremoto, fue en una inundación, se cayó un avión en medio del océano, ¿no? Entonces usted pide muerte presunta, pero el juez no está tan convencido de que yo haya muerto. Por ahí hay evidencia de que alguien se escapó, ¿no?, y que ese pude haber sido yo. Eso no quita que el juez no pueda variar su sentencia. Y aunque usted no haya demandado la ausencia, el juez, por criterio jurisdiccional, su pedido, su petitorio de muerte presunta, puede reducirlo a una simple declaración de ausencia, con lo que usted tendrá que esperar los 10 años para poder pedir, ¿no?, la muerte presunta, en cuyo tiempo ya ha transcurrido, eso sí, podrá ser declarado procedente. Vamos con la siguiente diapositiva. Determinación de la muerte. Bueno, esta parte es muy interesante. Estamos hablando, dijimos al principio, de que el juez puede declarar la muerte presunta, pero obviamente tiene que tener pues un criterio para más o menos calcular, ¿no?, en qué momento pudo haber ocurrido mi desaparición. Vamos a ver cuáles estos momentos en esta diapositiva que les estaba mostrando. Dice, leamos juntos. Con la muerte termina la existencia del ser humano. Ya lo dijimos. La muerte deja sin efecto deberes y derechos propios de la persona. Consecuencia normal. Bueno, el Decreto Supremo 014-88 del año 1984, en su artículo 21, define la muerte como el cese definitivo e irreversible de la función cerebral. Efectivamente, cuando hablamos de muerte natural, ¿no?, entonces ya no hablamos de una probabilidad de muerte como era la muerte presunta, sino estamos hablando de un hecho pues físico, de un hecho natural.
La muerte real del ser humano, la muerte natural, se establece cuando ya no hay función cerebral. En la antigüedad fueron muchas las formas como las que se determinaba la muerte del ser humano, la muerte natural. Por ejemplo, se decía pues de que cuando ya no había latidos de corazón. Luego se decía cuando ya no respiraba. Otros decían cuando ya estaba bien frío, ¿no? Pero ahí pudo haber sido mucho error porque de repente hacía frío en el ambiente y la persona tenía hipotermia, pero estaba completamente viva, ¿no? No queremos pensar cuántos fueron diagnosticados muertos cuando seguían todavía vivos. Bueno, hoy en día la ciencia y la tecnología ya ha permitido determinar que la muerte natural de la persona se determina en el momento en que no haya ya trabajo cerebral. Eso, sin embargo, ha creado algunas connotaciones cuando hablamos de aquellos, pues, personas vegetales. Pero no se preocupe, cuando uno cae en vegetal todavía tiene funciones cerebrales. Y en tanto tenga usted funciones cerebrales, entonces obviamente se le considerará vivo. Vamos un poco más allá. El reconocimiento de la existencia, decíamos, la existencia de la persona cuya muerte hubiera sido judicialmente declarada, puede ser reconocida a solicitud de ella, de cualquier interesado o de la Fiscalía, Ministerio Público. La pretensión se tramita como proceso no contencioso, con citación de quienes solicitaron la declaración de muerte presunta. Claro, no habíamos dicho, al hablar de la existencia, ¿no?, de la resurrección jurídica, dónde se podía demandar. En esta diapositiva estamos cumpliendo con esa pequeña omisión. Y también estamos dando a ver de que cuando tú pidas la existencia de tu persona, cuando volviste, ¿no?, de la tumba, del más allá supuestamente, tienen que citar a aquellos que han declarado tu muerte presunta para ver qué tienen que decir, ¿no? Seguimos más adelante. Bueno, estábamos hablando entonces de cómo determinamos la muerte, ¿no? La muerte, sea muerte presunta o en todo caso la muerte natural. Vamos a hablar de la premorencia. La premorencia establece que si las personas muertas en un mismo desastre tienen menos de 15 años de edad, se considerará que murió primero el más joven de ellos sin distinción de sexo. Si las personas fallecidas en un mismo evento se encuentran entre los 15 y 60, se considera que murió primero el de mayor edad. Bueno, la premorencia es una figura jurídica que nosotros hemos inventado, ¿no?, los juristas hemos inventado, para poder determinar los temas sucesorios y los temas de herencia. Supongamos que usted tiene 15 años y yo tengo 13 años y morimos en un evento catastrófico. Se cayó un avión y encuentran, ¿no?, los cadáveres, ¿no? Entonces, ¿quién murió primero? Bueno, es bien difícil determinar quién lo hizo. Entonces se hace una simulación jurídica. La premorencia dice que en el caso de menores de 15, ¿no?, murió el más joven. O sea, ¿quién murió primero? El de 13. ¿Quién murió después? El de 15. Porque se infiere, se deduce, se concluye que el de mayor edad tuvo, pues, menor de 15 hablando, ¿no?, tuvo mayores probabilidades de poder, pues, defenderse o luchar por su vida, ¿no? Cosa muy discutible, pero como le digo, está establecido en la ley, justamente por una especie de simulación, para solucionar el problema de quién murió primero y obviamente los temas de sucesión. De esta misma manera se aplica en los casos de aquellos que tienen entre los 15 y los 60 años. Se entiende que si mueren dos personas que tienen un vínculo parental, ¿no?, familiar, entre 15 y 60 años, por ejemplo, dos esposos de 30, el otro de 40, uno de 35, el otro de 28, ¿no? Entonces se entiende que murió primero el de mayor edad, porque teniendo pues mayor edad, se supone que ya era más vulnerable, ya había tenido un recorrido de vida, ¿no?, y estaba más próxima a la muerte que el menor, ¿ah? Entonces, ¿quién murió primero? El mayor. ¿Quién murió después? El menor, aunque haya sido realmente al revés. Esto se está haciendo, simplemente, nuevamente repito, para solucionar el problema de la herencia. Premorencia significa eso. Vamos entonces a la última diapositiva. Vamos a ver ahí la conmorencia. Aquí dice, cuando no se puede probar cuál de dos o más personas murió primero, se produce la conmorencia, es decir, se las reputa muertas al mismo tiempo y entre ellas no hay transmisión de derechos hereditarios. Obviamente, si todas las circunstancias apuntan a que prácticamente la muerte pudo desarrollarse al mismo tiempo, o que las personas tengan la misma edad, ¿no? De repente usted, su esposa, su esposo, ¿no?, tenían 30 años, un par de cónyuges tenían 30 años cada uno, ¿quién murió primero? Si tenían la misma edad. Bueno, si él hubiera tenido 31, se concluía de que él murió primero.
y la de 30 después, ¿no? Pero tienen los dos 30. Entonces la ley dice que se les reputa muertos al mismo tiempo y no hay herencia entre ellos. Heredarán ambos en conmoriencia, ¿no?, a sus herederos los bienes que pudo haber tenido. Esto es entonces el tema de la muerte presunta, de la muerte y el señalamiento más o menos de en qué momento ocurre la muerte, esto para efectos de sucesión. Vamos entonces a esperar con ansias el tema que sigue. Gracias por acompañarme en este tema acerca de la muerte. Se despide de ustedes el profesor Willy Palomino. Bienvenidos al tema número 2 de este curso de Derecho Civil. La unidad número 3 es muy importante porque, como les explicaba en el tema anterior, estamos hablando acerca de la persona. También es importante porque en ella estamos estudiando las formas jurídicas en las que la persona tiene su fin, tiene su final. Y esto lo podemos hacer gracias a la colaboración de todos los productores que trabajan en el sistema virtual de enseñanza y a los tutores que también día a día comparten con nosotros tiempo, espacio y conocimiento para... Aunque la ausencia también puede saltarse, es decir, no necesitamos que una persona haya sido previamente declarada ausente para poder declarar su muerte presunta. Es posible que nos podamos saltar de aquella realidad bajo ciertas circunstancias y ciertos requisitos que la misma ley ha establecido. No debemos olvidar entonces que la muerte presunta no es la muerte real, no es la muerte física en realidad, es simplemente una muerte jurídica, es una resolución judicial que declara la muerte y por eso el adjetivo de presunta, porque no le consta al juez, ¿no?, ni a ningún magistrado le ha de constar la muerte de alguien si es que no estuvo allí, ¿no? Entonces, la muerte presunta, ¿no?, definitivamente pues es una institución jurídica. Por eso al momento de sentenciar, el juez tiene que señalar la fecha de muerte probable y también el lugar donde ocurrieron los hechos. Hecha la muerte presunta, entonces hay ciertos efectos que van a ocurrir, sea la muerte presunta o la muerte real. Vamos a terminar con el tema de la muerte presunta, viendo algunos aspectos de ella. Vamos con la siguiente diapositiva. Dice allí, procedencia de la declaración judicial de muerte presunta. La declaración judicial de muerte presunta podrá, en los siguientes casos, ser procedente. Vamos a leer el primero todos juntos. Primero, cuando hayan transcurrido 10 años desde las últimas noticias del desaparecido, o de 5 si éste tuviere más de 80 años de edad. Bueno, esta primera forma de requisito para la procedencia de la muerte presunta es una... Permítame decirte que estamos hablando acerca de la muerte. Ya no de la muerte presunta solamente, sino de la muerte real, de aquella desaparición física del ser humano. Vamos, antes de abordar entonces el tema de esta muerte, a recordar un poco acerca de la muerte presunta. Vamos con la primera diapositiva. La muerte pone fin a la persona. Declaración de muerte presunta. Es aquella declaración de la muerte que se presume de una persona desaparecida, mediante una resolución judicial, eso es muy importante, la misma que indica la fecha probable y, de ser posible, el lugar de la muerte del desaparecido. Bueno, pero obviamente, antes de llegar a muerte presunta, hemos tenido que pasar por las primeras dos etapas, la etapa de la desaparición y la etapa de la ausencia. Poder aprender todos juntos acerca de las normas jurídicas del derecho civil. Por eso el derecho civil es tan importante en la estructura del Estado de Derecho, porque trata acerca de la persona humana, que es el fin supremo de toda sociedad y del Estado. Para hoy día tenemos un tema muy interesante. Ya hemos hablado en el tema anterior, en el tema 1, acerca de la desaparición, también estamos hablando de la ausencia y de la muerte presunta. Bien, hoy día vamos a hablar de la muerte, como decía un alumno mío de las facultades del presencial. Estamos hablando del fin de la persona, la muerte. Vamos a hablar entonces y nos vamos a ayudar con la diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub, el fin de la persona. Bueno, cuando hablamos del fin de la persona,